Nuestro invitado el día de hoy es abogado, especialista en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal, doctorado en Ciencias Penales y Criminalística, doctorado en Derecho Procesal Constitucional. Fue integrante del Consejo Presidencial Constituyente que redactó el anteproyecto de Constitución que propuso Hugo Chávez a la nación venezolana. Es cierto, ¿verdad? Bueno, además cumple una tarea loable dentro de una de las instituciones muy importantes de justicia, que administra justicia en nuestro país, y fue ratificado por la Asamblea Nacional, luego de un arduo trabajo, labor, y vamos a hablar de todo lo que se está realizando en esa institución, también del acoso escolar, porque esta semana fue noticia este tema. Lo vamos a abordar con nuestro invitado. Y además, a mi invitado le gusta este tipo de música. Acompañará el día de hoy. Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Si tú tienes, por ejemplo, poder que te da un cargo de elección popular y eres un poeta, es lo mínimo que yo pude haber hecho. Y de hecho, reconstruí todos los lugares que tú podías menos imaginar que eran terrenos baldíos en miradores turísticos, y los nombres que le puse eran los nombres de los poetas. Incluso los centros diagnósticos integrales, las salas de rehabilitación tienen nombre de poetas, de mártires. Entonces yo creo que es como un testimonio de vida también, ¿no? Que tiene que ver con mi hecho o con mi vocación de ser poeta. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok JR Periodista y el 0412-334-5488. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saad. ¿Cómo está? Gracias por venir. Siempre llega tarde, pero no importa. No, yo llegué temprano, llegué a las 10. Vamos a hacer un pulso, me dice el equipo de producción al culminar este programa, a ver si usted, bueno, puede que me gane, yo no creo, pero puede pasar, está bien. Fíjese. Tú entrenas una vez al mes, yo todos los días. Vas al gimnasio de aquí arriba, me dijeron, una vez al mes. Está bien, fiscal. Yo no creo en comentarios, vamos a la práctica. Vamos. Al final del programa. No, pero me gustó que pusieran esa canción. ¿Por qué le gusta esa canción? Se llama Ventura Highway, de un grupo mítico de los años, principios de los 70, que se llama América. Una época que revive de alguna manera lo que es nuestra generación, ¿cierto? Yo nací en el año 62, pertenezco a la generación de los años 60, que cantó a la paz, no a la guerra, al amor, a los valores, a la rebeldía con causa, ¿no? Y yo, me sorprendió que la hayan puesto, ¿no? Seguro vieron algo en alguna red mía, ¿no? El equipo de producción, fiscal, fíjese, ¿desde cuándo comienza el fiscal general de la República su lucha por los derechos humanos? ¿Fue en la universidad, en la ULA, en Mérida o en el Tigre? ¿Cómo comenzó esto? Comenzó en el Tigre. Inicialmente, yo cuando tenía 14 años exactos, estudiaba tercer año de bachillerato en el Liceo Alberto Carnevali, integré el Consejo General de Estudiantes de ese liceo. Antes era ciclo básico y luego ciclo diversificado. Ahí di mis primeros discursos en las asambleas y tuve que foguearme literalmente como orador, a pesar de tener 14 años de edad, porque en aquella época era así, Río. Los adolescentes y preadolescentes integrábamos movimientos sociales. Algunos se iban por la DECOPEI, otros por la izquierda permitida, como la llamada Douglas Bravo, el MAS, el MIR, el PSB, y otros, en mi caso, nos fuimos por la izquierda revolucionaria, porque cuando cumplí 15 años, integré el movimiento PRB Ruptura que lideraba Douglas Bravo, Argelia Melet, Clever Ramírez, Francisco Prada Barazarte,
Entonces tú me dirías ¿qué tiene que ver eso con los derechos humanos? Tiene que ver mucho porque esas organizaciones revolucionarias te daban la oportunidad de militar en frentes sociales. Ponte, en el caso mío, un frente estudiantil. Yo fui presidente luego del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez, con apenas 16 años de edad, electo por los estudiantes. Y entonces el frente de masas que yo preferí, digamos, tener vida social, aparte obviamente de la lucha estudiantil, eran los comités de defensa de derechos humanos. Para que tengas una idea, toda organización de izquierda en aquel momento, llámese PRD Ruptura, OR, Liga Socialista o Bandera Roja, CLP, Comité de Lucha Populares, tenían comité de defensa de derechos humanos. Tú dirás, ¿por qué? Porque la militancia de esas organizaciones era perseguida, desaparecida, asesinada. Y esos comités eran precursores de los que fueron luego las llamadas ONGs. Y lo hacíamos de una manera mística, sin pedir nada a cambio, sin tener un céntimo de plata que nos financiara nadie en ningún lugar del mundo. Y por ahí me interesé en el tema de los derechos humanos e incluso dije, yo cuando vaya a la universidad quiero estudiar Derecho. Ahora, ¿qué ocurrió en el camino? Tú hablaste de lo de la ULA. Comencé a escribir poesía, comencé a leer. Siendo adolescente, había un diario que se llama Antorcha, el decano de la... Tú que eres periodista, el decano del periodismo del Oriente era el diario Antorcha, fundado por don Edmundo Barrios, que llegó a ser diputado del movimiento del socialismo. Él fue como un padrino, él vio mi talento, vamos a decir, primigenio, y me dio oportunidad de escribir artículos y poemas en el diario Antorcha. Entonces, yo iba mucho a una librería que se llama Tixia y conseguía todos los libros de poesía, de filosofía de la época. Impresionante, ¿no? Estaba la librería Tixia y la librería Minerva, que pertenecían a españoles vascos. Y bueno, yo dije, oye, si quiero ser poeta, voy a empezar a estudiar letras. Y me fui a la ULA, a la Universidad de los Andes, a buscar un cupo en letras, en la Escuela de Letras. Obviamente, en aquel momento, yo no sé si tú estás enterado, existían los comités de bachilleres sin cupo y los comités preinscritos porque no había eso de la educación gratuita y que todo el mundo podía entrar a una universidad autónoma. Eso era mentira. Los cupos eran reservados para una pequeña élite. Entonces, se creó el comité de bachilleres sin cupo del 1981 y en una asamblea de estudiantes fui electo presidente de ese comité. Y luego de 7 meses de lucha, tomas del rectorado, del viaducto, de misa, ¿qué te puedo contar? De hablar con el gobernador, se llamaba Edesio Larriba Araujo, el gobernador de Mérida, el rector era José Mendoza Angulo. Logramos ingresar 1.200 estudiantes. Entonces, digamos que esa época me enseñó a mí, aparte de la lucha social revolucionaria de militancia, valorar el tema de los derechos humanos y eso marcó mi vida para siempre. Yo luego, como tú sabes, me vine a Caracas, estudié Derecho, me especialicé en Derecho Penal, cursé y ya voy a terminar porque paralicé la tesis de grado en el año 97 cuando luego Chávez se lanza a la candidatura presidencial, una maestría, una especialización de Derecho Humano en la UCB. Entonces, en ese camino que te menciono de estudiar Derecho, conocí y traté de cerca al excomandante guerrillero Douglas Bravo, seguí en el tema de la lucha de los derechos humanos, ya no era el PRD Ruptura, Río, era el proyecto Tercer Camino. La decisión del PRD creó Tercer Camino, Esperanza Patriótica, que le dio Diego Salazar, y Tendencia Revolucionaria, que la lideró Ali Rodríguez. Yo me quedé con Douglas en Tercer Camino, pero aparece el fenómeno, yo diría, del liderazgo revolucionario del momento que nos unió a todos, que fue Hugo Chávez y el año de esa rebelión, el 4 de febrero de 1992. Allí yo conozco a Chávez en prisión, en el cuartel San Carlos. Él ha hecho hay muchos testimonios de cómo lo conocí. Lo visité tanto en el cuartel San Carlos como en la cárcel de Yare. Fui apoderado de varios militares detenido, del propio Douglas Bravo, que fue detenido luego del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Entonces tú me dirás, todo ese camino era estar imbuido, aparte de la cultura, de la literatura. Ya yo tenía, cuando conozco a Chávez, un libro publicado y en el camino del 92 al 93 fueron 3 libros publicados.
Los Ríos de la Ira, El Hacha de los Santos, Príncipe de Lluvia y Duelo. Y yo creo que ya, de alguna manera, esto que te digo resume, mira, 47 años de una lucha entregada al tema de los derechos humanos. Ahora bien, usted es fiscal general de la República. ¿Qué tanto ha avanzado Venezuela en el respeto a los derechos humanos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es comparar con lo que sucedía en la Cuarta República en relación a los derechos humanos y lo que sucede en este momento con el gobierno nacional. No, mira, de verdad, o sea, la pregunta es muy importante por una razón. Es que eso no tiene comparación. Porque en aquella época, ¿qué es lo que existían? Las desapariciones forzadas, así como lo oye. Alguna gente ahorita confunde una detención y el pase de la persona detenida al Ministerio Público, luego a tribunales, y comienzan a decir la desaparición forzada de fulano, ignorando lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos para conceptualizar, por ejemplo, eso. ¿Qué es una desaparición forzada? El secuestro, la detención ilegal de un ciudadano, la posterior tortura sin lugar a dudas, en un lugar de reclusión o no, y su ulterior asesinato. Eso es una desaparición forzada. En los años 60 hubo en Venezuela 3.000 desaparecidos. Lo más emblemático, el hermano de Fernando Sotorroja, Víctor Sotorroja, aún no ha aparecido 50 años después de su detención. Felipe Malaver, Alejandro Tejero Cuenca, el propio Noel Rodríguez, del Tigre Estado Anzoátegui, estudiante del Liceo Briceño Méndez, detenido en el año 73, tuvo que pasar 40 años, Riobo, para que un bedel, vamos a decirlo así, que trabajaba en el Cementerio General del Sur, diera las pistas donde podía estar enterrado su cuerpo y finalmente fue encontrado. 40 años después duró Zenaida Rodríguez de Mata, o Zenaida Mata de Rodríguez, para poder velar a su hijo, imagínate, ¿no? Pero esa suerte no la corrieron 3.000 venezolanos, 5.000 acribillados y fusilados. Te estoy hablando del año 60 al año 70. 50.000 detenidos y llevados a tribunales militares. Ahora, lo que vino luego, tú dirías, fue una calma, fue una pacificación, no. Hubo asesinatos selectivos como el de Fabricio Ojeda, ahorcado frente al Palacio Miraflores, en el Palacio Blanco. Ahí estaba la sede del CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada. Luego DIN, y ahora su nombre es Dirección General de Contrainteligencia Militar. Jorge Rodríguez Padre, torturado salvajemente durante varios días y asesinado en el año 1976, producto de las torturas. En ambos casos, los gobiernos de turno parecieron más bien burlarse de esos lamentables asesinatos. O sea, existían los asesinatos selectivos, los acribillamientos de estudiantes en manifestaciones públicas y algo peor, las grandes masacres. La masacre de Cantaura, octubre de 1982, 24 muertos, pero se calcula que no fueron 24 sino 40. Las cifras que no se cuentan en lo oficial dicen que fueron como 40 los asesinados. La masacre del Amparo, 9 asesinados, 2 se salvaron, se lanzaron a un río, aparecieron luego refugiados en la Comisión Justicia y Paz de Petare, que lideraba el padre Matías Camuña. Yo fui abogado, por cierto, de esa comisión antes de ser jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, cuando Aristóbulo fue alcalde en enero del año 94. Y te puedo seguir hablando, la masacre del Caracazo, extraoficialmente se calcula que fueron 3.000 asesinados. Y ahora la campaña con la campaña ahora a la actual fiscal. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, teniendo esta gente, esto que te lo estoy resumiendo en cuestión de pocos minutos, porque este programa es muy veloz. O sea, ¿cómo van a tener moral quienes legitimaron el terrorismo de Estado que hubo aquí en los años 60, 70, 80 y 90? Incluso José Agustín Catalá, que fue víctima de torturas de Marcos Pérez Jiménez, llegó a decirme a mí en persona que el gobierno dictatorial de Pérez Jiménez se quedó corto en violaciones de derechos humanos comparado con los gobiernos de Adey-Copey. Él dice que eran peor los gobiernos de Adey-Copey. Obviamente, las personas que legitimaron torturas, desapariciones y asesinatos no tienen autoridad moral para cuestionar, para juzgar, para hacer las campañas de guerra sucia a nivel mundial que han hecho en base a cómo actúa el Estado venezolano frente a las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo,
para hablarte de nuestra gestión. En estos 7 años de mi primer periodo como fiscal general de la República, nosotros hemos condenado a más de 700 agentes del Estado que lamentablemente violaron derechos humanos. Hemos acusado a más de 2.000, casi 3.000. Tenemos procedimientos abiertos en curso de varias averiguaciones correspondientes a esa temática. ¿Ocurría eso en la Cuarta República? Pregúntame a mí, ejerciendo el derecho como militante del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. No, tú ibas a lo que se llamaba en aquella época Fiscalía General de la República, cuya sede estaba en Ferranquín, y el abogado que te recibía en la fiscalía o el fiscal parecía un esbirro. Era como el brazo jurídico de los cuerpos represivos del Estado. A regañadientes podían atenderse de la denuncia y muy pocas veces a nosotros nos aprobaban un amparo. Luego de 15, 21 días una persona no aparecer en ningún lugar. Por lo tanto, yo te pudiera decir que los avances son enormes. Nosotros no tenemos necesidad, Riobo, de una justicia transnacional que sustituya a la venezolana en materia de derechos humanos. Yo creo que más bien nuestra Constitución, en el título 3, de la cual fui, como sabes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que construyó ese título emblemático que ha sido incluso copiado por algunas constituciones en América Latina, porque son 7 capítulos, capítulos de derechos civiles, los políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas, más el preámbulo, más las disposiciones finales, todo transversaliza el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, yo me siento de verdad comprometido con esa materia, siento que hemos avanzado enormemente y que no hay comparación. O sea, los asesinos de ayer, seriales, que apoyaron las masacres, que ahora quieren lavarle la cara, por ejemplo, fíjate tú, a un matón que aparece en todas las masacres. Aparece en la del Amparo, aparece en la de Yumare, aparece en la de Cantaura, aparece en el lamentable asesinato de Jorge Rodríguez, aparece dirigiendo cuerpos represivos de asesinato selectivo. Me estoy refiriendo al tristemente célebre Henry López Cisco. Vino un sujeto de apellido Olavarrieta a lavarle la cara, presentándolo como si fuese Henry López Cisco, una especie de policía bueno, cuando aparece en el peor baño de sangre que vivió Venezuela en su época. Por eso te digo que no hay comparación. Yo te preguntaría, dime tú, ¿hubo en la Cuarta República la Fiscalía de la época, que la dirigía Escobar Salón, y los tribunales penales ordinarios, llevaron detenidos a alguien de todo lo que te mencioné? Por ejemplo, ¿hubo proceso para la masacre del Amparo, Yumare, del Caracazo? ¿Tú recuerdas algo parecido a eso? Claro que no. Hubo impunidad absoluta. Por lo tanto, creo que es un tema interesante. Gracias por permitirme hablar de ello, porque mira, es la campaña mundial contra Venezuela. Parte del lawfare de la guerra judicial no ha cesado. Incluso desde que Chávez toma el poder en febrero del año 99 hasta ahorita, esa es una campaña de quienes apoyaron todas estas masacres que no tienen moral. Incluso, ¿qué van a hacer ahora cuando el propio gobierno de los Estados Unidos de América, Trump, acaba de decir que no le va a seguir financiando? En el caso venezolano son casi 200 millones de dólares que recibían anualmente las ONG. Ahora bien, eso es algo increíble. Hay una campaña, una campaña, usted se adelanta en los temas fiscales, hay una campaña de que el gobierno de Donald Trump no iba a reconocer al presidente Nicolás Maduro, y un sector político de la extrema derecha hizo toda una campaña a través de redes sociales, a través de distintos personajes de la extrema derecha, pero hoy se ha dado este encuentro de un enviado especial de Donald Trump que ratifica al presidente electo el pasado 28 de julio, Nicolás Maduro, y quien se juramentó el 10 de este mes. ¿Cuál es el análisis que hace el fiscal general de la República? Eso es lo primero que le preguntaría. Y lo segundo sobre este tema es que el diario F ha publicado una foto con 6 personajes. Ha dicho que estos son, que estaban privados de su libertad en este país y han sido liberados en torno a esta conversación con el gobierno venezolano. ¿Puede confirmar esa información y más lo que le acabo de preguntar, fiscal? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que todos estos
personeros que avalaron las masacres del terrorismo de Estado, que han luego pedido, estando en la oposición, guerras civiles, han promovido golpes de Estado, han promovido magnicidio, intervención militar extranjera, han promovido literalmente que Venezuela sea como una segunda Gaza, que desaparezca de la faz de la tierra. Todas estas personas hoy están en shock, literalmente. Están en shock ¿por qué? Bueno, porque ellos decían al conocido por sus siglas EJO. Imagínate que alguien por sus siglas lo llamen EJO. Supuestamente iba a llegar y tomar por asalto, bueno, no solo la Asamblea Nacional, sino Miraflores. ¿Te acuerdas? Decían que iba a venir un super jet. Acompañado de expresidentes. Un avión supersónico, un cohete, y que lo iba a recibir previamente, pues ellos decían que el 9 de enero era más importante que el 10 de enero, ellos decían que como 1 millón de personas. Ellos decían que en toda Venezuela se iba a movilizar 1 millón de personas. Semejante demencia, ¿no? Al final vimos en Chacao 800 personas. Quien lideró la marcha realmente se veía en un estado anímico, yo lo llamaría de depresión crónica, porque es alguien que viene ya de un proceso de trastorno de personalidad muy delicado, y tú lo viste ahí, ¿no? Primero una euforia falsa y luego sentada en la acera de una plaza del este de Caracas, casi que hablando como si fuese la Madre Teresa de Calcuta, que todo estaba chévere, que se me perdió no la le pasó cartera. nada, se le perdió una cartera azul. ¿Tú qué crees que quienes apostaron, incluso algunos de ellos, los mandaron ellos, estas personas que antes favorecieron las violaciones de derechos humanos en los años 60, 70, 80 y 90, y que incluso, ya va, el 11, 12, 13 y 14 de abril apoyaron el golpe de Estado contra Hugo Chávez, que hubo un intento de magnicidio? Tú sabes que Chávez estuvo a punto de ser asesinado cuando lo trasladan de la policía militar a otro lugar de reclusión, ¿verdad? Quien te habla, teniendo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, yo fui secuestrado, violándose mi inmunidad parlamentaria, ruleteado durante 2 horas y en la patrulla, por solo preguntar a dónde me llevaban, recibí como 20 patadas, culatazos de fusil, y luego me llevan a el helicoide, a lo que era la antigua ICIP. Corrimos mejor suerte que decenas de venezolanos que fueron asesinados, no olvidemos, por francotiradores mercenarios centroamericanos que se colocaron en los hoteles Edeón y Ausonia y dispararon a matar a estas personas, a estos venezolanos, para luego justificar el golpe contra Chávez, un golpe fascista de carácter mediático empresarial. Eso pasó aquí. ¿Y quiénes firmaron el decreto del Carmonazo? ¿Quiénes legitimaron la dictadura de Carmona? Los que están ahorita llamando a invasión militar y los que quisieron cantar fraude y bañar de sangre el país el 29 ¿Cómo quedan esos y el sectores 30 de ante esta julio. reunión? Te estoy diciendo, toda esta gente que hizo todo esto son los que le hablan de democracia al pueblo, que decían que EJO iba a llegar en un cohete y que iban a salir 1 millón de personas y que en la Asamblea Nacional él iba a ser juramentado. Todo eso fue mentira. Obviamente las bases que en algún momento creyeron en ellos y que ellos lanzaron, vamos a hablar claro, ellos son los autores intelectuales y materiales de haber lanzado el matadero a sus propias bases en el año 2014, en el año 2017 en las llamadas guarimbas, ahorita el 29 y el 30 de julio, y ellos se frotan las manos. Pues a ellos no les importa la vida humana de nuestro pueblo, Río, es algo lamentable. ¿Cómo quedaron hoy frente a esto? Simplemente no se han despertado. ¿Por qué? Porque si viene el enviado especial del presidente Donald Trump, quien es el jefe de Estado de la nación norteamericana, enviado especial para tratar los temas diplomáticos con Venezuela, y le pide una audiencia al presidente Nicolás Maduro, quien termina recibiéndolo en el despacho 1 del Palacio Miraflores, ¿qué implica eso
en lo formal, en lo diplomático, Un reconocimiento pleno. en lo público y comunicacional. Un reconocimiento de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moro y a la vez comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Han sido liberados 6 ciudadanos, diputado. En medio de todas esas conversaciones, se ha dado la revisión de las medidas de estos 6 ciudadanos estadounidenses, que incluso tú ves como las noticias que se han difundido hablan y agradecen, bueno, no solo la liberación sino que han sido tratados de manera digna, como corresponde, y eso les tumba a ellos el discurso falso, toda la narrativa fatua. Que la misma narrativa de la violación de derechos humanos. Exacto, tú comenzaste por el tema de los derechos humanos, me imaginé, para caer en esto de ahora, que es el momento actual, porque ¿cómo quedan ellos ante la opinión pública mundial? No decían que era que Eju se iba a juramentar cuando ese señor perdió las elecciones. Cuando él me envió una carta, tú lo sabes, ¿verdad? En septiembre. Sí, literalmente claro, reconociendo no solo a nosotros como fiscales diciendo que no tenía nada que ver con las actas y todo eso. Exacto, sino reconociendo a las autoridades del Estado, diciendo que literalmente no tenía nada que ver con todo lo que había pasado de la violencia. El abogado que él puso allí, que por cierto, el abogado mismo me decía que no conocía a Edmundo González, sino que le dieron un poder, pero él hablaba a través de terceras personas. Quería conocer y saber el método, la manera, la forma de llegar a un acuerdo y una conciliación. Y eso todo quedó grabado. Y todo el mundo sabe que Eju se fue huyendo como un cobarde de Venezuela a vivir el exilio dorado en España. Allá lo capta la extrema derecha fascista española, europea. Lo obligan, pero él se dejó, digamos, no fue tan obligado, a que asumiera ese rol tan ridículo, tan bufo, ¿verdad? De ser, digamos, el payaso de este tiempo totalmente burlesco que está viviendo ese sector extremista, porque ¿de qué le vale esas fotos que se ha tomado cuando, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos de América conversa, habla temas importantes y se llega a acuerdos con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro? ¿Es un triunfo de la diplomacia venezolana? Es un triunfo de la diplomacia bolivariana venezolana que creó, que geopolíticamente trazó el comandante Hugo Chávez. Yo tengo unos buenos recuerdos de cuando fui presidente de la Comisión de Política Exterior, del año 2000 al año 2004, porque yo llegué a Río a viajar, yo las tengo contadas, que fueron unas 23 giras presidenciales donde yo formé parte de la comitiva oficial de Hugo Chávez, desde ir al Medio Oriente, Europa, Centroamérica, América, y pude observar de manera impresionante cómo, aparte del respeto que le tenían a Hugo Chávez desde el presidente de Francia, el de Italia, los reyes de España, los reyes de Noruega, todos los presidentes y monarcas de la OPEP, líderes de incluso naciones que no eran afectas a la izquierda. Yo vi, por ejemplo, a Pastrana, que ahorita se la tira de que es el más contrarrevolucionario venezolano, literalmente adular, para no decir otra palabra, que no es mi costumbre, pues, pero adular en extremo las virtudes de Hugo Chávez como líder. Incluso a Uribe, yo lo llegué a ver. Yo decía, oye, qué increíble esta gente luego cómo olvidan todo ese pasado, ¿no? Y uno lo ha visto ahora con el presidente Nicolás Maduro Moro, que fue el canciller estrella de Hugo Chávez. O sea, que te puede dar testimonio de aquí a Pekín de eso del propio presidente Nicolás Maduro, de lo que yo te puedo contar en corto, de lo que yo pude observar como parlamentario en aquel tiempo. Es decir, un Hugo Chávez que fundó este tipo de diplomacia y que continuó Nicolás Maduro Moro como su mejor discípulo. Es decir, la manera de esa diplomacia directa, de respeto, de llegar a acuerdos que se cumplen, porque aquí las cosas tienen que hablarse por su nombre. Venezuela, cuando llega o firma un acuerdo
con un país a nivel bilateral tiene palabra y la cumple. Fíjese, y nosotros esperamos eso de quienes lo hagan con Venezuela. Fíjese, fiscal, hablando de, usted me hablaba de Edmundo González Urrutia, yo tengo que hacerle también un interrogante. ¿Cuántas personas se ha revisado de los hechos violentos del 28, 29 y 30? ¿Me puede corregir? Sí. Si así lo quiere hacer. ¿Cuántas han sido liberadas? Esa es la primera pregunta. Y en torno a este tema también quiero consultarle. Yo estaba escuchando de la oposición racional una rueda de prensa y esta oposición racional dice, que habría que analizar allí, fiscal, dice que hay presos políticos. Eso lo meten en su discurso, que hay presos por pensar distinto. ¿Cuántas personas han sido liberadas entonces en torno a las investigaciones? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Están bajo presentación? ¿Cuál es el método? ¿Y qué opina de esta oposición racional que dice esto, que hay personas presas por pensar distinto? Y además no solamente eso, fiscal, sino que crean su discurso repetitivo, que es lo que uno escucha o lo que uno escucha en transnacionales y en redes sociales. Se puede llamar preso político al quien asesinó a la señora en el estado Aragua, al quien asesinó a la señora en el estado Bolívar, por ejemplo. ¿Qué me responde? Bueno, mira, en primer lugar, forma parte del desarrollo de tu primera pregunta. O sea, el tema de los derechos humanos llevado al lawfare, a las guerras judiciales, yo te lo diría como parte del componente de la guerra híbrida contra Venezuela. ¿Ves? Es un uso realmente ilegítimo, totalmente desvirtuado de un tema tan, yo diría, sagrado, ¿vale? Un tema tan delicado como es el tema de los derechos humanos, que no nace por una dádiva de potencias extranjeras, que no nace de un regalo, de un obsequio de superpotencias mundiales, nace de las luchas de los pueblos, para que tengas una idea. Yo tengo varias clases magistrales que he dado en varios lugares, tanto de Venezuela como fuera, que es la historia, se llama la historia universal de los derechos humanos a la luz de la Constitución bolivariana de Venezuela, ¿no? Entonces, en ese recorrido yo te puedo hablar de precursores del tema de la lucha de los derechos humanos. Jesús de Nazaret, Espartaco como el héroe, el líder que luchó contra la esclavitud en la época del Imperio Romano. Lo que significó a nivel legislativo la Revolución Francesa como precursora de esta materia con la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. Incluso la Revolución Bolchevique, hay que decirlo, porque si la Revolución Francesa legitimó los derechos individuales, civiles y políticos, por ejemplo, el derecho a la vida es inviolable, el derecho a la libertad, a la integridad física, pero los derechos colectivos, sociales, los legitima la Revolución Bolchevique que lideró Lenin, que le dio visibilidad a los trabajadores, a los obreros. De ahí nacen los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que aprueba la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No sé si te estás dando cuenta de las luchas revolucionarias que tuvo grandes mártires en el mundo, entre ellas Rosa Luxemburgo, que fue una gran líder revolucionaria de izquierda que, digamos, visibilizó los derechos de las mujeres. Ahora bien, quienes los violan, quienes los mancillan, quienes los estropean, quienes los vilipendian, van a venir ahora a decir, por ejemplo, como ocurrió en el Comité de Expertos de Derechos Humanos de la ONU, siempre lo recuerdo, noviembre del año 2023. Ellos tenían ahí una lista ahí y hablaban, no, que en Venezuela hay 350 presos políticos. Yo tenía la lista de los 350. ¿Tú sabes quiénes eran? Los terroristas que participaron en la operación mercenaria Gedeón, que por cierto, Grudó ya dijo que quien la pagó fue Duque y Uribe. Lo dijo el día de hoy en W Radio. Que los entrenaron allí en territorio colombiano. No solo estuvo Cliver Alcalá, 2 esboinas verdes, colombianos, venezolanos desertores. ¿Eso qué era? Una operación mercenaria para matar, para cometer magnicidio, para asesinar autoridades del Estado. ¿Qué significó la operación de atentado con drones para asesinar al presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto del año 2018? Magnicidio en grado de frustración. Pero en esa tarima habíamos unas 100 personas. El alto mando político, civil y militar de la nación, liderado por el presidente de la República. Ahí pudo haber, mira, si estallan los 2 drones con C4, hubiéramos muerto
aproximadamente unas 100 personas en esa tarima. Entonces, en las listas del Comité de Expertos de la ONU y las ONG venezolanas que van al exterior a buscar dinero hablando de presos políticos, colocan a estas personas. Los que asaltaron cuarteles militares, los que han matado policías y están detenidos, aparecen en esas listas. Yo creo que es algo sumamente indignante, que no se debe aceptar, porque son delincuentes detenidos y procesados por haber cometido graves hechos punibles, entre ellos conspiración, terrorismo, etcétera. Ahora, lo del 29 y 30 de julio, mira, allí hubo 28 muertos, aproximadamente 200 heridos. De los 28 muertos, 2 son guardias nacional bolivarianos. Los que asesinaron a esos guardias están detenidos. De los 190 heridos, esta cifra te sorprenderá, y a la opinión pública que está viendo este programa, que no ha visto algunas de nuestras ruedas de prensa. De los 190 heridos, 100 son policías y militares. Ahora me vas a decir que ellos no son seres humanos. Porque son los muertos personas, por ejemplo, como estos 2 guardias nacionales, o otras personas que fueron asesinadas para crear esta conmoción. Lo que pasó el 11 de abril, con los francotiradores instalados en el Hotel Ausonia y Edión, ocasionar, querían ellos, el 29 y 30, con los 500 bienes que quemaron, hospitales, unidades de autobuses, patrullas, motos, centros diagnósticos integrales, centros de abastecimiento alimentario. Todo eso ocurrió a la luz de la vista de todos nosotros, porque el plan, ellos lo decían, no era las elecciones, era utilizar la excusa de las elecciones para cantar fraude y a partir de ahí lanzar esta locura que querían fuese como la de cuando Luis Ortega Díaz fue la autora intelectual de la violencia de abril, mayo, junio, julio del año 2017, porque como fiscal general de la República en mala época, en aquel tiempo, pidió a los fiscales del Ministerio Público no imputar a ninguno. ¿Cuántos han sido liberados, fiscal? A ver. Pero te das cuenta un poco el contexto. Me está dibujando el tema. Pero el contexto es sumamente delicado porque ellos quieren presentar, ya no pueden, porque les hemos dado respuesta demasiado, con muchas pruebas, con videos, con fotografías, con el comité de los familiares de las víctimas. Nos hemos reunido incluso, ya voy, con familiares de los detenidos, hemos escuchado sus solicitudes, nos han entregado cartas y hemos revisado varios de los casos y en este momento hay 1.880, casi 1.900 personas liberadas con medidas que se llaman así, medidas cautelares menos gravosas de privativa de libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, están libres, pero obviamente la investigación sigue en curso, con un régimen de presentación, porque para eso está el derecho al debido proceso. O sea, en casos como ese ocurre esto que te menciono. Ahora, ¿pudieran revisarse otros casos? Claro que pudieran revisarse. Pero eso es lo que te demuestra que Venezuela es un Estado social de justicia y derecho que respeta la dignidad humana, que no te respetaron los que hoy hablan de derechos humanos en aquella época. Porque yo quisiera que tú lo oyeras hablar. Eso está en archivos, cómo hablaban ellos de los derechos humanos, cómo literalmente pisoteaban en sus discursos. Mira, por Dios, ¿tú no te recuerdas aquel tristemente célebre discurso de David Morales Bello cuando se discute en el Parlamento en sesión conjunta Senado y diputados la rebelión del 4 de febrero? La frase más tristemente célebre de ese día fue la que dio David Morales Bello: muerte a los golpistas. Era así, claro. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pena de muerte, ejecución extrajudicial, o sea, asesinatos seriales y sumarios. Lo dijo en la sede de la Asamblea Nacional. Caldera
más inteligente en este sentido, agarró, literalmente se montó en el 90% de popularidad que llegó a tener Hugo Chávez luego de su por ahora el 4 de febrero, lanza un discurso donde incluso, vamos a hablar claro, a partir de ese discurso, Caldera se lanzó a una campaña presidencial donde fue reelecto presidente, a raíz de ese discurso, ¿no? Donde cuestionó la democracia representativa de esa época que él mismo fundó a través del Pacto de Punto Fijo. Pero te digo todo esto porque yo creo que ya no le están quedando argumentos y están quedando como desarmados, desnudo totalmente en el planeta. Dime tú, mira, busca cualquier encuesta. ¿Tú crees que no la tiene Trump? No la tienen los jefes de la Unión Europea. ¿Quién ahorita le da más de 3 puntos a los líderes del extremismo venezolano en los términos de lo que han prometido, lo que han dicho y lo que han indignamente ofendido el gentilicio venezolano, ocasionando a través de la guerra híbrida y todo lo que te mencioné, los migrantes? O sea, los migrantes en Venezuela existen. Cuando hablan de migrantes, no, ellos dicen la separación de la familia, las ocasionaron ellos pidiendo las sanciones económicas contra nuestro país. Está comprobado. Y después hicieron la campaña para que fuera de nuestro país atacaran a nuestros migrantes. Eso pasó. Totalmente, la llamándolo xenofobia. la xenofobia, atizaron la xenofobia. Absolutamente. Llamándonos plaga. Es una plaga un venezolano. Horrible, ¿no? Eso, incluso la palabra veneco, para que veas el origen, eso no significa cariñosamente venezolano. Primero era veneco, los hijos de los colombianos que nacían en Venezuela. Bene de venezolano, co de colombiano. Eso fue el principio, pero luego, cuando esos hijos de colombianos iban a Colombia, o cuando el venezolano de padre y madre iba a Colombia, ya no era esa connotación. Era vene CNM, de co. Sí, sí. O sea, algo despectivo, ofensivo, que eso lo sabe todo el mundo. O sea, decir veneco era literalmente mentarle la madre a un venezolano, como a los latinos en España al llamarlo sudaca. El colmo que tú me digas ahora que sudaca es un término romántico. Entonces, todo eso se originó en esos tiempos. Yo creo que Venezuela hoy más bien la respetan en el mundo, Río, por el talento de nuestro pueblo, por la resistencia, por el estoicismo de nuestro pueblo, de haber resistido todo en estos últimos 25 años. Todos estos, yo diría, mira, es que termina uno y empieza otro. Termina el golpe de Estado del 11 de abril, vino el paro petrolero, el golpe petrolero, las pérdidas fueron como 30.000 millones de dólares en aquella época. ¿Causadas por qué? Por la llamada oligarquía petrolera que se infiltró en PDVSA. ¿Y quiénes apoyaron ese paro? Los mismos que apoyaron el golpe de Estado del 11 de abril. Luego las guarimbas 2014-2017, luego el atentado con drones 2018, luego el golpe de Estado 2019 de abril, el llamado golpe platanero. Él mismo vio con los mismos protagonistas, además. Pero ¿tú crees que la gente aquí en Venezuela ya no está harta? Y yo creo que el capítulo que cierra ese ciclo infame fue esto del 29 y 30, cuando cantan fraude sin tener ellos saben que perdieron, porque ven para acá, mira. ¿Tú crees que un candidato afiche, permíteme ese papel, por favor? ¿Tú crees que alguien que lo muestren así, robar las preguntas, que lo muestren así en una camioneta, mira, vota por este? ¿Quién te puede decir que ese señor puede sacar millones de votos? Ellos saben que no, pero mira, la narrativa les sirvió para matar, para quemar. Para robar, ¿eh? Para robar. Bueno, el gobierno de Juan Guaidó está siendo investigado en Estados Unidos por haberse robado, según hablan, miles de millones de dólares que le dieron de los activos que le robaron a la nación venezolana. Nada más el presidente ha dicho que ha pedido, lo dijo el día de ayer, en el lanzamiento de la cuarta T, ha dicho, estamos solicitando a Juan Guaidó. Bueno, mira. Eso puede haber estado en la conversación el día de hoy. En cualquier momento, él está ahorita como siempre ha estado. Esto es una persona que extremadamente cobarde. ¿Te acuerdas cómo tartamudeaba cuando se montó en aquella reja y se cayó? O sea, de verdad, mira, uno diría que
son episodios de la infamia, ¿no?, que vivió nuestro país. Y se fue derrotado, ¿te acuerdas? Decía que en su nevera lo que había era un vaso de agua, pero sin agua. ¿Te acuerdas? Sí, 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 claro. Bueno, ahorita vive jugando pádel. ¿Cómo es eso? En motos de alta cilindrada, el hermano, la familia, de una riqueza infinita. Sus familiares tienen líneas de taxis en Europa, en España, etcétera. ¿Eso tú crees que el pueblo no lo ve? El pueblo lo ha visto, los ha evaluado, Y lo tiene claro. los ha juzgado y moralmente los ha condenado. Fíjese, vamos a hablar de un tema porque esta semana me queda todavía el tema de la apertura del año judicial, pero lo voy a dejar para el final. Tengo tan solo 20 minutos para que usted me explique en 10 minutos primero el tema del acoso escolar. ¿Qué fue lo que sucedió en este colegio? Fueron detenidos 3 jóvenes. ¿En qué condición están esos jóvenes actualmente? ¿Qué sucede con los padres? ¿A qué delitos se enfrentan? ¿A dónde lo llevan? Todo eso es parte de una... Además, usted fue a ese colegio en El Hatillo, hizo Sí, una rueda de prensa. correcto. Pero bueno, tuvo un gran impacto, pero me gustaría conocer el detalle del acoso escolar. ¿Qué está pasando? Esto nada más lo aplican ustedes en los colegios públicos. ¿Qué pasa en los colegios privados, por ejemplo? También hay acoso escolar. ¿Cuál es la campaña y qué se está haciendo y qué pasó con estos jóvenes? Gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema que es un programa bandera del Ministerio Público desde el inicio de nuestra gestión. Nosotros tenemos varios programas de defensa de sectores vulnerables. Por ejemplo, te hablo de el Ministerio Público defiende tu mascota, atiende tu mascota. El Ministerio Público atiende a tu mascota, que no al maltrato animal, judicializar quienes matan animales y prevenir en torno a esta materia. Algo que fue precursor en América Latina, tú lo sabes. Sí, sí. El Ministerio Público protege al adulto mayor. Mira, hemos logrado una cifra récord de en un poco más de un año y medio haberle restituido a adultos mayores entre 70, 80 y hasta 90 años de edad casi 4.000 inmuebles ocupados ilegalmente por personas sin escrúpulos, hermano, que no respetan que ese es el único bien que puede tener ese adulto mayor para poder sobrevivir. Hemos logrado ese éxito tan importante. Si me permite, el Ministerio Público también ha hecho en torno a todo esto campañas y programas a favor de las mujeres, no al femicidio y obviamente no al acoso escolar. Tenemos años en esa lucha, haciendo charlas en colegios privados y públicos, de ambos, llamando la atención de estas, yo diría, de este flagelo, que afortunadamente en Venezuela no es un hecho que se ha masificado. En países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, el bullying ha llegado al asesinato serial. Tú has visto que aparece un niño, un menor de edad, con un fusil, una pistola, mata a sus compañeros Mata a 12, 13. y al profesor, por ejemplo. Aquí no hemos llegado ni vamos a llegar a temas como eso que ocurren en algunos países desarrollados. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos a tiempo. Nosotros tenemos, como yo di en el balance, que en este caso agradezco a los medios de comunicación que estuvieron con nosotros en ese Colegio Juan de Escalona en El Hatillo, donde en menos de un año ocurrieron 2 hechos delicados que han tenido privados de libertad. Volvamos al tema de la responsabilidad penal. En Venezuela, a diferencia de Israel y otros países llamados de primer mundo, Estados Unidos, Europa, la responsabilidad penal arranca a partir de los 14 años. Tú miras, y en Estados Unidos y otros países, bueno, hay niños detenidos. En Israel hay miles de niños palestinos detenidos. En Inglaterra fueron condenados 2 niños de 12 años porque no son preadolescentes, ¿verdad? A 2 años y medio por lanzarle piedras a la policía, casualmente el 29 de julio del año pasado, cuando ocurrieron protestas en Londres, para que tengas una idea. Entonces, aquí existe la responsabilidad penal del adolescente, a partir de los 14 años. Las niñas que aparecen, no solo amenazando de muerte con picar a la menor agredida de 13 años,
sino es que las palizas que le dan es bestial, las amenazas verbales. Pero lo más triste es que ya ella, yo me entrevisté con ella, le hemos prestado asistencia psicológica, hemos atendido a sus familiares. Había sido 2 veces anteriormente a esta golpeada por esas compañeras, no sé si por envidia, no sé si por rencilla, pero ya le tenían un odio totalmente injustificable, que culminó con ese hecho que ellas mismas grabaron, Río. Es que las mismas agresoras grabaron el hecho. Y no es culpable también el que graba. Pero es que están detenidos todos. El que grabó y las dos muchachas. Sí, las dos que tienen 15 años, las restantes tienen 12 y 13, fueron presentadas al Consejo de Protección, firmaron sus padres y ellas una serie de compromisos porque no pueden ser privadas de libertad, en donde están obligadas a tener una conducta preventiva de calidad, tanto educativa como familiar, ¿verdad? Y tú me preguntarás, ¿y las de 15? Bueno, están en un lugar de reclusión, de rehabilitación de menores de edad. ¿Y cuál es el delito? No es que están en una ¿Cuál cárcel. es el delito, fiscal? Porque ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito del que graba, por ejemplo? No, pero fíjate, en el caso de... Porque esto marca como un precedente. De las que golpean, claro, es que el precedente ha sido enorme, como lo fueron en otra época otros casos que fueron también viralizados. Por ejemplo, cuando hay uno que fue terrible, yo creo que fue en pandemia, ¿no? Que nosotros actuamos ahí, una joven que sufría de alguna discapacidad motora, entró ella caminando, vistiéndose como si fuese estudiante de ese colegio, no lo era, a un, vamos a decir así, donde jugaban básquet, hacían deporte, la clase era esa. Y cuando la ven las niñas, le dan una paliza tan bestial a la muchachita, cachetadas, patadas. Ese video fue muy terriblemente también rechazado por toda la sociedad. Pues la niñita con discapacidad lloraba, decía que, oye, y lo increíble es que había un profesor ahí viendo y no hacía nada. Él fue detenido. Y en este caso de este colegio también. Las que agredieron fueron detenidas. Y en este caso de este colegio también. Hay detenidos profesores, hay detenidos también, por ejemplo, los directivos del colegio. Nosotros en este caso, como te dije, estas dos agresoras directas están recluidas en un centro de rehabilitación de menores, porque la ley establece eso así, no están en una cárcel de presos comunes, obviamente que no, pero están en un lugar privado de libertad de reclusión de menores y se le está dando la debida atención, las charlas, porque eso no puede ser, porque era la tercera vez en que la amenazaban de muerte. ¿A razón de qué? Y hubo un caso previo donde ya hay un detenido que fue el adolescente que lanza a un barranco en ese mismo colegio, Juan de Escalona de Latillo, a un compañero. ¿Tú te imaginas que en el barranco hubiese un objeto punzopenetrante y lo degolla, lo mata? Por Dios. Ahora bien, los padres son culpables también. Nosotros citamos a los padres, firmaron un acta de compromiso, los 5 representantes, los 5 padres representantes de las que aparecen como agresores. Obviamente la autoridad escolar, en despacho fiscal, vamos a imputar a la subdirectora porque por omisión, ya que ella recibió las denuncias y no hizo nada, la subdirectora de ese plantel. Entonces esto tiene que ser un llamado, y yo sé que sí lo ha sido, a toda la nación venezolana, porque esa no es la idiosincrasia, Río, de nuestra juventud. Nuestra juventud le gusta estudiar, le gusta hacer deporte, le gusta la alegría, le gusta sentirse bien, le gusta compartir con su familia, en los días libres ir a la playa, hacer las cosas buenas. ¿Tú crees que nuestra juventud es eso? ¿A quiénes quisieron imitar a estas niñas? Allá voy. Yo lo he dicho N veces en cualquier cantidad de alocuciones que hemos dado en nuestras ruedas de prensa semanales o en entrevistas como esta. Quieren imitar a las teleseries, que si el Chapo Guzmán, que si Pablo Escobar, que si el Patrón del Mal, que si las muñecas de la mafia, donde lo que te hablan es así: te voy a picar, te voy a matar, etcétera. O sea, eso también tiene implicaciones en las redes sociales.
Porque hay Allá algunos voy. que quieren imitar De las redes sociales también. de las teleseries pasaron a las redes sociales. Entonces, cuando tú ves, no puede ser ahora. Oye, mira, en mi época, si tú me preguntas, mira, tú a los 9, 10 años, 11, 12, ¿a quién admirabas? Créeme lo que te voy a decir, al Che Guevara. ¿Por qué? Pues yo vi un folleto en la librería Tixi con el rostro que le hizo Corda, la foto que le hace Corda al Che Guevara. Yo estudiaba cuarto grado, tenía 9 años, y me llamó la atención la imagen de Corda, ¿no? Y compré el folleto. El folleto era de una congregación cristiana jesuita que se llamaba Protesta, el folleto. Y era una biografía del Che. Ahí aparecía el Che con Fidel, con Nasser, con Benbela. O sea, óyeme, por más que no pude haber entendido esa biografía, ponte, pero me llamó la atención el personaje. Oye, pero no era yo el único. En el liceo todos buscábamos de alguna manera tener una franela con la imagen del Che Guevara. Ah, no, ahora es una imagen de Pablo Escobar. ¿Sabías tú eso? Se venden franelas y gorras con la cara de Pablo Escobar. Por Dios, solo que da vergüenza, solo que da pena ajena. Vean la historia, la biografía de Pablo Escobar. Voló edificios, mató gente, coche bomba, un avión. ¿Sabías eso? Un avión en pleno vuelo lo mató con decenas de muertos. Una persona infame, cuyo recordatorio es para que jamás nadie lo imite. Entonces, hay una teleserie que lo normaliza, le da un halo romántico, un hombre que fue pedófilo, que fue violador, al igual que todos los traficantes y capos de la droga. Si me permite, Venezuela, por ejemplo, yo difundí un comunicado que firmé a nombre del Ministerio Público, si mal no me equivoco, me corregirás, el 20 de enero creo, donde nosotros hablamos, por ejemplo, de las mafias del Tren de Aragua, cómo hemos desmantelado desde esa banda a otras como sistema de justicia, con los órganos auxiliares de justicia, en términos de cifras que nadie puede negar. 50 detenidos pagando la máxima pena. Órdenes de aprehensión. Ah, pero yo me entero entonces que en Colombia ubicaron al jefe de la banda, Niño Guerrero. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, claro. Lo ubicaron en un sitio. Él estaba con 6 personas más, en una casa. El gobierno de Venezuela dio la identidad, el lugar, digamos, todo lo que implicaba la topografía, si me permite, del sitio, del lugar del suceso, vamos a hablarlo así en términos coloquiales, donde se encontraba él y sus colaboradores. Habían 7 carros de alta gama afuera. ¿Tú sabes lo que hizo las autoridades colombianas, la policía colombiana? Dejó fugar al Niño Guerrero. Lo dejó ir, lo dejó escapar. Es más, incautan unas camionetas y te vas a caer para atrás. Se las devolvieron. Se las devolvieron a los delincuentes que habían liberado. ¿Por qué pasa eso en Colombia entonces? ¿Cuál es el mensaje? Detienen un X, YZ. Y el Niño Guerrero, ¿por qué lo dejaste ir? ¿Te das cuenta? Entonces, hay una complicidad Autoridades del corrompidas. uribismo, claro que sí. Ahí hay mucho dinero de por medio. Entonces, explícame eso. ¿Cómo tú explicas que el jefe del Tren del Llano grabó videos a favor de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado? Diciendo que si la policía salía a reprimir, entre comillas, decía el malandro ese del Tren del Llano, al pueblo, ellos estaban, era con Edmundo González, iba a haber una respuesta de ese Tren del Llano. Algo jamás visto. Eso se pudo observar Así en como varios las videos. amenazas del Wilexi. ¿Ah? Todas las amenazas que hizo. En su momento las que hacía el Picure, las que hacía el Coqui. Entonces, lo insólito es que después que actúa el Estado... Pobrecito, dice. No, dicen que, mira esto, ¿dónde están los derechos humanos del Coqui, del Yulexi, que pobrecito? Eso está registrado. Oye, perdón, pero tengan por lo menos respeto a la familia venezolana. ¿Ah? Y los derechos humanos de miles y millones de venezolanos, ¿dónde están? Además, ellos caen en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado, producto de que son personas totalmente ajenas Mira, lo que pasó, yo recuerdo, antes que existieran todas estas bandas, yo siendo gobernador del Estado de Anzoátegui en el año 2010, recuerdo empezando enero del 2010, Río, tuvimos que vivir 2 días
y a mí me tocó liderar lo que significó el desmantelamiento de la banda del Javielito. Un sicario juvenil que siendo menor de edad había matado cualquier cantidad de personas y que tenía sitiado todo el estado de Anzoátegui que se estaba expandiendo en el oriente. Tomaba, por ejemplo, estaban construyendo en Anzoátegui, en Lechería, donde sea, cualquier edificio, él llegaba. Sobornaba a los dueños, a los que estaban construyendo, y les daba una nómina paralela en dólares de sus malhechores, para que les pagaran esas nóminas. No solo lo hicieron en las construcciones privadas, también en PDVSA. Amenazaban a gerentes de PDVSA con matarlos, para que veas lo que significó la banda de este Javielito. Un día hubo un enfrentamiento entre bandas y muere un familiar de él o un conocido de él y de otra banda. Él aparece en el entierro de quienes cayeron de la otra banda en ese enfrentamiento, suponte tú, de los enemigos de él. Él va al entierro y él mismo con una pistola mata a 3. Lo persigue la policía de Barcelona. Obviamente las ráfagas de ametralladora y de granadas espantó a la policía municipal de Barcelona. Tuvo que llegar la guardia. Se tuvo que cerrar el aeropuerto de Barcelona en esa época porque la Ponderosa quedaba cerca. Te estoy hablando primeros días de enero del año 2010. Yo tuve que hablar con el presidente Hugo Chávez para pedir un apoyo especial del BAE, Brigada de Acción Especial del 6CPC. Y en medio del enfrentamiento, ya en la madrugada para amanecer del otro día, cayeron abatidos los 7 miembros de esa banda, entre ellos el Javielito. ¿Y tú sabes lo que decían algunos? Cuando la Globovisión estaba en manos de quienes apoyaron el golpe de Estado del 11 de abril, que le habían violado los derechos humanos. Entonces te das cuenta, volviendo al tema inicial, estamos terminando con el tema que tú empezaste, ¿no? O sea, yo creo que es un momento de paz, de concordia, de convivencia en el país y de apostar, sin lugar a dudas, hay una consigna importante de nuestra gestión, por la paz, la justicia y los derechos humanos. Hay que apostar a eso en Venezuela, a la prosperidad. Vienen años de gloria, de trabajo. Yo creo que las cartas están echadas para que la gente vea bien el panorama. Aquí se quiere trabajar. Mira, cada vez que esta gente llamaba a una marcha, que no iba nadie, ¿sabes lo que decían amigos que uno conoce que pudieran ser adversarios normales del gobierno? Porque no todo el mundo puede ser pro gobierno, pero son personas normales que lo que dicen es, bueno, mira, no me gusta esto, sí me gusta esto. ¿Sabes lo que muchos me decían? ¿Hasta cuándo esta gente nos tienen hartos, no nos dejan trabajar? Oye, gente que en algún momento fue simpatizante de la oposición. Están hartos de estos llamados. Y yo te diría que ahorita el 99% del país, siendo hoy, empezando ya febrero, el 99% no quiere para nada acercarse ni escuchar ese liderazgo extremista derrotado que hoy están de shock al ver esa reunión en el Palacio de Miraflores entre el presidente y el enviado especial de Donald Trump, que hable una era, y ojalá sea así, de diplomacia, que triunfe la diplomacia, la paz. Fiscal, le agradezco por haber venido. Vamos a hacer el pulso, a ver si es verdad que usted entrena todos los días y yo una vez a la semana. No, una vez al mes. Ah, peor todavía. A ver si es verdad. A ver si es verdad. No. No quiso. No, vale, pero ¿cómo vamos a hacer eso aquí en vivo? Siempre lo hago. Por este programa se llama A Pulso. Mira, yo te puedo dar un trancazo tan grande que se te va a romper el aire. Vamos a hacer, lo voy a grabar fuera del aire. Bueno, agradezco al fiscal general de la República por participar en este programa A Pulso. Nos despedimos, agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Si sintonizó tarde, lo puede disfrutar el día de mañana en TVs. Que tengan feliz fin de semana. Mira.